Bien, chicos, ahí empezó la grabación. Bueno, chicos, empecemos. Miren, fíjense que yo les dije, unidad número 9. ¿Qué vamos a ver en la unidad número 9? Acá la tenemos en la pantalla. Fíjense, los regímenes políticos contemporáneos. Siempre ustedes tienen que leer el contenido de las bolillas. Una leída de todo su contenido, rápidamente. Acá lo hemos puesto. Por más que ustedes tengan el programa, es bueno tenerlo acá visual para que lo puedan visualizar en la pantalla. Los regímenes políticos contemporáneos, concepto de régimen político, concepto. El Estado liberal de derecho, donde vamos a tener en cuenta la ideología, 2 puntos, por eso 2 puntos, ideología, estructura constitucional, la legitimación del poder y orden económico social. Bien, o sea, hay un régimen que vamos a ver que se llama el Estado liberal del derecho. Bien. Después, chicos, tenemos el Estado social de derecho. También, ¿qué vamos a analizar dentro del Estado social de derecho? La ideología, el orden constitucional, el principio de legitimación del poder y la estructura económica y social. Bien, ya tenemos 2 estados, el Estado liberal de derecho y el Estado social de derecho. Tercero, que vamos a ver, el Estado fascista, donde vamos también a tener en cuenta 2 puntos, la ideología fascista, el régimen constitucional, la dictadura, ya vamos a ver qué diferencia hay, si es lo mismo la dictadura que ustedes vieron en una unidad que se llama, veían el tema de la democracia versus autocracia y veían la dictadura, las 2 clases de dictadura. Cuando hablamos de este régimen político, el Estado fascista también habla de dictadura, vamos a ver si hay una diferencia o no. La legitimación del poder por medio del liderazgo, bien, el partido único, orden económico y social, del Estado sindical o corporativo. Después vamos a ver otro Estado, además del Estado fascista, el Estado soviético. Ahí vamos a ver la ideología comunista, la concepción soviética de constitución, la estructura del poder. Bueno, ahí está toda la dictadura del proletariado, el sistema de planificación centralizada. Y vamos a ver a un autor, Benjamin Constant. Bien, vamos a ver también a Benito Mussolini, vida, obra y el Estado fascista. Marx también vamos a ver a Karl Marx, donde vamos a tener en cuenta su vida, obras, materialismo histórico, la crítica al capitalismo. Lenin, vida y obra, o sea que subrayen los autores que van en esta unidad. Y por último, Manuel García Pelayo y el Estado social, que nosotros hicimos referencia a García Pelayo. ¿Recuerdan cuando hablamos de Constitución? Que había un autor que yo les dije que distinguía 2 tipos de constitución y dentro de esa diferenciación colocaba 2 referentes, a Sieyès y a Burke. ¿Bien? ¿Se acuerdan que les dije que después lo íbamos a ver? Entonces, Manuel García Pelayo. Se pregunta, chicos, ¿quién es Manuel García Pelayo? ¿Bien? ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a analizar? Los regímenes políticos contemporáneos. Entonces, ustedes subrayen o marquen o extraigan, no sé cómo están haciendo esquema, de cuáles son los tipos de regímenes. Bien, el Estado liberal de derecho, el Estado social de derecho, el Estado fascista, el Estado soviético, y de ahí vamos a ver distintos autores, Mussolini, Marx, García Pelayo, Lenin. Entonces ya tengo idea, me faltó Benjamin Constant. Entonces, chicos, ya ven el contenido, la unidad número 9, regímenes políticos. ¿Quedó claro? Entonces ya estoy en condiciones de haber hecho una lectura previa del contenido de esta unidad número 9, ya estoy en condiciones de ver algo, o sea que esto que yo he hecho, chicos, este documento que hemos desarrollado, que hemos subido al aula, ya les he dicho que esto nos va a orientar en el contenido de la unidad, pero lo deben ampliar por el libro, ¿bien? Por el libro. Pero acá está muy concreto para que a ustedes les sirva de guía para entender, comprender, no estudien de memoria, entender, comprender y después ir al libro, como ustedes les resulte más didáctico, ¿bien? Lo importante es que quede claro, regímenes políticos, unidad número 9, ¿bien? En el examen final siempre se dice, a ver, vaya a la unidad número 9. La 9, regímenes políticos, y el profesor pregunta, hable de todo lo que sepa de regímenes políticos. Y hay bastante para hablar, bastante. O quizás él directamente puntualiza en algún autor o en algún régimen político en especial o específico. ¿Bien? Bueno, chicos, vamos a ver. Fíjense.
No, chicos, Esteban, nunca empiecen con el miedo, no empiecen con las negatividades, ¿bien? No empiecen con los miedos, no tienen que tener miedo. Acá hay que estudiar, hay que leer, hay que comprender. Por eso le digo a Esteban, vayan viendo de qué estábamos a tratar. Ustedes siempre cuando tomen una unidad, lo que pasa es que los alumnos no toman el programa, lo toman por ahí, entonces este, usted tiene que guiarse. ¿Qué vamos a ver? Esto. Entonces, nunca empecemos con miedos, con temores. Vamos a tratar de entenderlo. ¿Qué vamos a ver? Regímenes políticos. Fíjense, en chicos. Claro, eso es lo que dice Melissa, eso lo tienen que hacer todas las materias, es leer, interpretar, pero fíjense en chicos que, ajá, como dice Esteban, es una guía, es el esqueleto, la materia es un esqueleto, la materia entera, todas esas unidades, donde ponemos en el centro al Estado, ¿bien? Donde pone, y el título de eso son nociones de ciencias políticas, por eso es muy importante que conozcan la unidad número 1, no puede ser que ustedes estudien esta materia y la última pregunta, ¿qué son, a qué se denomina ciencias políticas? Y no lo sepa. O como cuando ustedes rinden derecho constitucional. A ver, ¿qué es el derecho constitucional? ¿O qué es el derecho penal? Bien, siempre ustedes tienen que saber que la definición de la denominación de la materia. Bien, ¿quedó claro? Fíjense, vamos a ver ahora, chicos, formas políticas. Esta de formas políticas en otra unidad la han visto ya. Ustedes ya la han visto, creo que con la profesora Ramos han visto las formas políticas. Creo que la unidad número 4 han visto las formas políticas. Aquí se le llama formas políticas y ahí después vamos a entrar a lo que se denomina la unidad número 9, regímenes políticos. Pero vamos a tratar de entender la diferencia. ¿Qué son las formas políticas? Formas, recuerden. Las formas políticas, como lo hemos puesto acá en la pantalla, se denomina, viene a ser lo genérico, es una categoría genérica. Cuando hablamos de genérico, es comprensiva de otras clasificaciones, ¿bien? En este caso, ¿de dónde deriva? ¿De qué significa las formas políticas? Siempre, chicos, cuando hablemos de formas políticas, alude a qué? Al modo de que el ordenamiento jurídico, o sea, ordenamiento jurídico constitucional o el ordenamiento fundamental, cómo hace la distribución del ejercicio del poder político. Entonces, esa sería la primera, la distribución del ejercicio del poder político. Va a investir a un sujeto de esa realidad política, lo va a dirigir como soberano, y por último, el tercero va a designar los órganos encargados de ejercer el poder. Y no solamente los órganos que van a ejercer el poder, sino cuáles van a ser sus competencias, cuáles van a ser las competencias y las atribuciones. Eso se entiende por formas políticas. Entonces, ¿qué quedó claro? Que la forma política es una denominación genérica, ¿bien? ¿Y qué implica las formas políticas? Implica que el ordenamiento jurídico, el ordenamiento constitucional, el ordenamiento fundamental, cómo realiza la distribución del ejercicio del poder político. Entonces ahí ustedes van a ver cómo se distribuye el ejercicio del poder político, cuál va a ser el sujeto al cual lo va a investir de la realidad política y que va a ser el soberano, bien, el que está a la cabeza. Y por último, es necesario designar los órganos que van a tener a cargo el ejercicio del poder, junto con qué, con las competencias, las atribuciones, con las facultades. ¿Quedó claro? Esos son los tres temas que ingresan en lo que se denomina en esta categoría genérica llamada formas políticas. Es decir, ¿quién va a determinar estos tres elementos, estas tres ítems que hemos nombrado? Es el ordenamiento fundamental, el ordenamiento constitucional, es decir, ordenamiento jurídico constitucional. ¿Quedó claro? Eso se denomina formas políticas. Entonces, ustedes ya saben cuáles son los tres ítems que comprenden las formas políticas. ¿Y quién lo determina? El ordenamiento fundamental. Bien, la distribución del ejercicio del poder político, quién va a ser el sujeto que lo va a dirigir como soberano. Además, no solamente el sujeto y la distribución del ejercicio del poder político, sino los órganos que van a estar a cargo del ejercicio del poder con las competencias y las atribuciones. ¿Quedó claro, chicos? Bueno, vamos a ver, este autor, Sánchez Agesta, él sostiene, hay una clasificación de las organizaciones políticas, Sánchez Agesta hace una clasificación de las organizaciones políticas desde dos puntos de vista, fíjense, por eso le hemos puesto, este autor, Sánchez Agesta, ha hecho una clasificación desde dos puntos de vista, 1 y 2.
Bien, uno, teniendo en cuenta la estructura y los titulares del poder. Bien, y segundo, el fin que articula un orden específico, es decir, cuál va a ser el fin que va a alcanzar esa organización política. ¿Cuál va a ser el fin? Y acá, cuando hablamos de fin que intenta alcanzar la organización política, es lo que se denominan regímenes políticos. Pero cuando hablamos, chicos, de estructura, y quiénes son los titulares de esa estructura, los titulares del poder, es decir, aquellas personas que van a detentar el poder y cómo lo van a ejercer, ahí hablamos de las formas de gobierno. Bien, ¿qué tenemos? Que ustedes ya lo han visto, ¿no? La unidad número 4, el gobierno legítimo, el gobierno de jure y el gobierno de facto. Bien, y ahí van visto ustedes que el ejercicio del poder puede haber una descentralización funcional o una descentralización territorial. Bien, y ahí han visto que hay dos tipos de descentralización del punto de vista territorial, donde distinguimos al gobierno federal y a los gobiernos federales y los gobiernos unitarios. Eso lo tienen que ver ustedes en la unidad número 4. Bien, eso sería por un lado. Y en cuanto al poder, chicos, el poder, vamos a ver cuáles son las funciones, cuáles son los órganos. Recuerden que los órganos son el órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Por lo tanto, ahí dice, hay una separación, y no solamente estos órganos, que son los poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, que en realidad hay una división de las funciones del poder. Órgano, o sea, la función legislativa, función ejecutiva y función judicial. No solamente hay una separación entre estas tres funciones u estos tres órganos, sino que también hay una complementación de estos poderes. Y ahí que vamos a ver, chicos, dos sistemas, el sistema presidencialista y el sistema parlamentario. Bien, y además, chicos, el sistema presidencialista, ¿qué sistema impera en Argentina? ¿Un sistema parlamentario o un sistema presidencialista? Eso lo tienen que ver ustedes en la unidad número 4, ¿eh? ¿Qué sistema impera en Argentina? A ver. Parlamentario. No, en Argentina no. No es sistema parlamentario, no hay un parlamento. Es un sistema presidencialista, chicos, recuerden, es presidencialista. ¿Dónde hay un sistema parlamentario? Que puede estar el presidente y el sistema parlamentario. ¿Dónde podemos encontrarlo? En Inglaterra, chicos, tenemos a la reina y al primer ministro. Bien, fíjense, la reina y el primer ministro. En España tenemos a los reyes y al presidente. Fíjese cómo conviven estos dos sistemas. El presidencialista o el sistema parlamentario, la monarquía o los reyes, o en este caso en Argentina tenemos el sistema presidencial. Es un sistema unipersonal, que es el señor presidente, chicos, no se olviden de eso. Bien, Escocia, los Países Bajos, bien. ¿Quedó claro, chicos? Y menos mal que pregunté, pero recuerden que el sistema parlamentario se da en otros países. El nuestro es presidencialista, ¿bien? No se olviden de esto. Y fíjense, otro tema. Y cuando hablamos de una concentración del poder, ¿a qué forma de gobierno estamos haciendo referencia? Cuando hay una concentración del poder. Ahí está justo en la pantalla. Bien, el sistema absolutista y la dictadura. Chicos, ¿por qué hablamos de concentración del poder? ¿Recuerdan cuando vimos la Edad Media? En la Edad Media yo les comenté que en la Edad Media el poder estaba compartido, estaba dividido. Bien, Rodolfo, enseguida vamos a ver las características de ese gobierno autoritario. Pero sí, son propias características de estas formas de gobierno. Cuando hablamos del absolutismo, chicos, cuando hablamos de una monarquía absoluta, ¿se acuerda que a Hobbes se le denominaba el padre del absolutismo? Porque él decía que el poder era uno, que el poder no se podía dividir, no se podía compartir. ¿Recuerda? Bueno, el absolutismo, cuando hablamos de las monarquías absolutas que surgen a principios de la Edad Moderna, el absolutismo, las monarquías, fíjense que, ¿por qué? Porque en la Edad Media, antes de la Edad Moderna, la Edad Media, durante el Medioevo, recuerden que el poder estaba dividido, estaba compartido.
bien, donde, entre el emperador y el pontífice. Debajo de ellos estaban los reyes y debajo de los reyes los señores feudales. Había una jerarquía, los reyes, los señores feudales y los súbditos. Cuando cae el feudalismo, chicos, ya entramos a este tipo de sistema o forma de gobierno llamada el absolutismo, las monarquías absolutas. ¿Dónde? ¿Qué significa? Donde el poder va a estar ejercido por una sola persona. En este caso, monarquía viene de mono. Va a haber un solo, un príncipe, un rey, el soberano, ¿bien? El que va a estar en el poder. Y va a reunir en él, esa sola persona va a concentrar, va a reunir todos los poderes. Bien, ahí lo ha puesto Gastón. Concentración del poder, de los poderes, Gastón, porque hay muchos poderes que va a concentrar. ¿Cuáles van a ser esos poderes? Ya que puso ahí Gastón. En una sola persona hay una concentración de todos los poderes. ¿Qué ejemplos de poderes? El poder militar, el poder político, el poder económico, el poder tributario, ¿bien? Todo, el poder religioso. Fíjense, ustedes han visto con el profesor Jorge Rivero, seguramente han visto la teoría del origen divino del poder. Esa pregunta, ese tema se pregunta en el examen, chicos. Explique la teoría del origen divino. Es propio de estas monarquías absolutas, la teoría del origen divino del poder. ¿Por qué hablamos de la teoría del origen del divino del poder? Porque los soberanos, los reyes, sostenían que el poder venía de Dios directamente hacia ellos. Por lo tanto, estos soberanos, estos reyes, príncipes que estaban en el poder, se consideraban Dios terrenal, se consideraban como un Dios terrenal, ¿bien? Que tenían poder sobre la vida y muerte de los súbditos. Bien, no tenía límites su poder, no había límites. Bien, ¿quedó claro? Y cuando hablamos de la dictadura, ustedes también lo han visto en la unidad número, también creo que la unidad número 4, cuando vemos que la dictadura, en oposición a la democracia, la dictadura está dentro de las formas de gobierno llamada autocracia. La dictadura revolucionaria, la dictadura restauradora. Bien, eso véanlo en ustedes las dos clases de dictadura porque se pregunta, ¿qué es la dictadura? Que es una forma extraordinaria, normal de llegar al poder, porque en las dictaduras, chicos, se llega a través de la fuerza, ¿bien? Toman el poder. Y ahí van a ver ustedes que cuando hablen cuando ustedes han visto en la unidad 4 la dictadura versus la autocracia versus la democracia, lo ven ustedes también en los estados totalitarios, que ya lo vamos a ver, los regímenes políticos o totalitarios, y en la última unidad, la número 10, ahí vamos a ver lo que pasó en Argentina con los gobiernos militares, con la dictadura, los EVA, estados burocráticos autoritarios. Por eso tienen que tener en claro, chicos, a qué se denomina dictadura. Vean eso, pues ya les estoy adelantando. Vayan viendo estos temas, dictadura, clases de dictadura. Y cuando veamos, chicos, los estados totalitarios, donde vemos al fascismo, al nazismo, ahí vamos a ver que estos regímenes utilizan a la dictadura, pero hay una diferencia con la dictadura que hemos visto en la unidad número 4. ¿Quedó claro? Bueno, y hoy vamos, chicos, eso se denomina formas de gobierno, gobiernos federales, unitarios, sistema presidencialista, sistema parlamentario, en cuanto a la concentración del poder, el absolutismo, la dictadura. Chicos, por último, vamos a ver el segundo punto de vista que habla Sánchez Agesta para clasificar a las organizaciones políticas, conforme a que al fin que intenta alcanzar la organización política. A eso se denomina regímenes políticos. Entonces, cuando la pregunta sea, ya sea en el parcial o el examen final, ¿a qué se denomina régimen? ¿Qué tiene que ver o qué significan los regímenes políticos? Tiene que ver con el fin que articula un orden específico. Es decir, tiene que significa o tiene que ver el fin, cuál es el fin que intenta alcanzar esa organización política, cuál va a ser el fin que intenta alcanzar. No se olviden de esto, el régimen político tiene que ver con la finalidad que intenta alcanzar la organización política. Bien, chicos, ¿quedó claro? Esto lo van a encontrar ustedes en el apunte también. Y ahí vamos, chicos. Ya cuando empezamos a hablar los regímenes políticos, yo les dije que en la bolilla, cuando ustedes han hecho una lectura, una prelectura de la unidad, fíjense, ahí lo vuelvo a resaltar, los he puesto en mayúsculas, regímenes políticos, 2 puntos. Estado liberal de derecho,
me faltó agregar el derecho, el Estado social de derecho, el Estado fascista y el Estado soviético. ¿Bien? Bien, chicos, vamos a ver a conceptualizarlo. Ya dijimos que con qué se relacionan los regímenes políticos, con el fin que intenta alcanzar la organización política. Recuerden, el fin que intenta alcanzar la organización política. Ahora vamos a ver los conceptos de regímenes políticos. Hay dos criterios para conceptualizar a los regímenes políticos. Así empieza el apunte, el libro. Hay dos criterios. Hay un criterio restringido, más acotado, y hay un criterio amplio. Bien, entonces recuerden, cuando vamos a conceptualizar a los regímenes políticos, lo tenemos que ver de dos puntos o de dos puntos de vista o dos criterios. Un criterio amplio y un criterio restringido. Cuando hablamos de un criterio restringido, bien, hace referencia a qué? Al conjunto de normas, a las normas, a los preceptos que van a regular que el acceso, cómo se accede al poder político. Y no solamente, chicos, estas normas van a regular el acceso al poder, sino que estas normas también son al mismo tiempo reglas que van a legitimar el acceso al poder por parte de los gobernantes. ¿Quedó claro? Entonces, el criterio restringido es el conjunto de normas que regulan el acceso, cómo se accede al poder político. Y que al mismo tiempo estas reglas, estas normas, son, van a legitimar el acceso al poder por parte de quién, de los gobernantes, que son los gobernantes los que van a tratar de llegar, los funcionarios que a través del voto, cómo llegan al poder. Bien, que ustedes ahí deben tener en cuenta cómo, cuando hablamos de los distintos tipos de dominación de Max Weber. ¿Se acuerdan cuando vimos los tipos de dominación de Max Weber? Que había 3 tipos de dominación. Bueno, en este caso vamos a ver cuáles son las reglas que van a legitimar el acceso al poder por parte de los gobernantes. Bien. Este es el criterio, el que vamos a ver ahora, chicos, es el criterio amplio. En este criterio amplio, ahí lo tenemos a este autor que yo les dije, al español, Sánchez Agesta, ¿bien? Un constitucionalista. Eso por eso al último, en esta unidad van a ver quién es este autor Sánchez Agesta. Cuando ustedes lo mencionen a este tratadista, que era, se ocupaba de comparar las distintas constituciones, los distintos sistemas jurídicos, políticos de los países, bien, por eso una de sus obras es Derecho Comparado, es español, se les va a preguntar quién es este autor. Por eso al final de esta unidad ven a Luis Sánchez Agesta. Y cuando ustedes lo mencionen en este criterio amplio, a Sánchez Agesta, a este tratadista español, se les va a preguntar sobre él. Así que vamos a ver en este criterio amplio, ubicamos a este autor que él dice que hay 4 elementos, por eso es amplio este criterio, hay 4 elementos. El otro era más acotado, recuerden que eran las normas de acceso al poder y que esas normas van también van a aplicar esas normas que regulan el acceso al poder, van a tratar de legitimar el acceso al poder por parte de los gobernantes. Acá cuando hablamos de un criterio amplio de los regímenes políticos, chicos, hay 4 elementos. No se olviden estos 4 elementos. Y en el programa está. Cuando les preguntamos, chicos, que mencionen los elementos, se quedan callados. Y en el programa está. Por eso es importante que cuando rindan, vayan con el programa. Si no me acuerdo de esos 4 elementos que menciona Sánchez Agesta en el criterio amplio, en el programa está. ¿Cuáles son esos 4 elementos? La ideología, la fórmula constitucional, la organización económica y social y el principio de legitimación del poder. Bien, esos son los 4 elementos. Esos 4 elementos que habla este tratadista español Sánchez Agesta, chicos, estos 4 elementos nos va a servir, en este criterio amplio, nos va a servir para analizar los distintos regímenes políticos. Porque ustedes, después que veamos este criterio amplio, vamos a analizar los regímenes que yo les dije, el Estado social de derecho, el Estado liberal de derecho. Cuando analicemos estos 4, lo que mencionamos desde un principio en el título, los regímenes políticos, tenemos que lo vamos a analizar teniendo en cuenta estos 4 elementos. Bien, en los modelos que ustedes, en los regímenes que vayan a exponer, ustedes lo van a exponer, lo van a analizar teniendo en cuenta estos 4 elementos. Cuando hablamos de 4 elementos, se refiere al criterio amplio para conceptualizar a los regímenes políticos. ¿Y quién determina este criterio amplio? ¿O quién determina estos 4 elementos? Recuerden, Sánchez Agesta.
el tratadista español, que después lo vamos a ver más, vamos a ver algo más de sus datos biográficos, sus obras principales. Sánchez Agesta, no se olvide. Además, Sánchez Agesta lo van a ver ustedes también incluso en Derecho Constitucional, en Derecho Público Provincial, así que este autor es muy conocido, muy reconocido. Chicos, bueno, no solamente ustedes tienen que mencionar esos 4 elementos del criterio amplio, además lo tienen que desarrollar. ¿Qué se entiende por ideología? ¿Qué se entiende por fórmula constitucional, por organización económica y social y el principio de legitimación del poder? ¿Qué es la ideología? Porque cuando ustedes mencionen este criterio de conceptualizar los regímenes políticos, el criterio amplio, según Sánchez Agesta, ustedes van a mencionarlo y los tienen que desarrollar. ¿Qué es la ideología? Es la primera pregunta. ¿Qué es la ideología? La ideología, como su palabra lo dice, es un conjunto de ideas, chicos. Ideología viene de ideas, es decir, un conjunto de ideas centrales, de principios fundamentales, y que esa ideología, chicos, está en la base de todo régimen político. Siempre está en la base de todo régimen político, está la ideología. Y además, esa ideología, ese conjunto de ideas centrales, es lo que va a formar el fin que procura alcanzar el Estado. ¿Bien? Recuerden, la ideología es lo que le va a dar, va a determinar el fin que procura alcanzar el Estado. Porque cuando vimos nosotros a qué se denomina, qué se entiende por regímenes políticos, es el fin que pretende esa comunidad política organizada, cuál va a ser el fin que procura alcanzar. En este caso, la ideología que está en la base, no solamente va a estar en la base de todo régimen, sino que va a determinar el fin. ¿Bien? Chicos, las ideologías, esas ideas, chicos, fijémonos que los partidos políticos, cuando hablamos es un neoliberal, es un liberal, es un conservador. Bien, fíjese, eso tiene que ver con las ideas, lo que me está preguntando Esteban. Bien, incluso vamos a ver, chicos, creo que con la profesora Ramos van a ver algo de lo que se denomina neoliberalismo. Hablamos mucho del neoliberalismo y no sabemos lo que es el neoliberalismo. Bien, criticados por algunos, avalados por otros. Pero vamos a ver. Entonces, la ideología, que quede claro, Esteban, es la base fundamental, son ideas centrales, los principios de todo régimen político. ¿Bien? ¿Cuál es su ideología, chicos? Incluso los individuos tenemos distintas ideologías. Los partidos políticos tienen también distintas ideologías. Y fíjense, los que acceden al poder provienen de un partido político. Y si proviene ese partido político tiene no solamente la plataforma, tiene la ideología que lo distingue, lo hace diferente de otros partidos políticos. ¿Bien? Entonces, ¿quedó claro a qué se denomina ideología? Conjunto de principios fundamentales, de ideas centrales, viene a ser el núcleo, la base de todo régimen político es la ideología. Y no solamente la base, sino que esa ideología va a influir y le va a dar forma al fin que va a procurar alcanzar este Estado. Entonces, está en la base, influye y da forma. Esos tres, hay que tener en cuenta esos tres notas de la ideología, que no solamente está en la base, sino que influye, la ideología influye, chicos, y le da forma al fin que procura alcanzar al Estado. Vamos a la fórmula constitucional. Bien, cuando hablamos de la constitución, fórmula constitucional, todo régimen político debe tener este elemento, la fórmula constitucional según Sánchez Agesta. ¿Comprende esto? Ya lo hemos visto en una de las unidades cuando vimos la constitución. Implica un conjunto de derechos, bien, garantías, potestades, declaraciones, obligaciones, no solamente del Estado, sino también de los ciudadanos. Bien, por eso es muy importante que en el régimen político, no solamente en la base esté la ideología, la cual influye, la cual impacta y le da forma al fin, sino también la fórmula constitucional, es decir, cuáles son los derechos, cuáles son las garantías, las declaraciones, las obligaciones, no solamente del Estado, sino también de los ciudadanos. Bien, vamos a otro elemento importante, según Sánchez Agesta, en este criterio amplio, se denomina la organización económica y social. Es decir, que cuando hablamos de este elemento llamado cómo se organiza desde el punto de vista económico y social, va a ser cómo se articulan las instituciones gubernamentales con la sociedad. Fíjense, tenemos las instituciones gubernamentales, por un lado, y la sociedad. Entonces vamos a ver cómo se articulan estas dos dimensiones. La sociedad, en la cual nosotros estamos insertos, con las instituciones gubernamentales que estarían en la otra dimensión, donde está el Estado. ¿Bien? Donde está esa sociedad, o esa, no sociedad, sino donde está esa comunidad política organizada. ¿Bien?
¿Quedó claro? Y por último, chicos, vamos a ver un principio muy fundamental, bien, por el cual nosotros vamos a obedecer, bien, al que está, al soberano, al que está en el poder. Se denomina el principio de legitimación del poder, bien. Es decir, cuando es avalado, es considerado válido, bien, por aquellos que tienen la obligación de obedecer sus disposiciones, ¿bien? O sea, si yo, ¿por qué voy a obedecer? Porque reconozco la autoridad, porque es obligatorio, ¿bien? Entonces, va a estar legitimado. Cuando hablamos de legitimación, chicos, no es lo mismo que la legalidad. Cuando hablamos de legalidad, hace referencia a las normas, ¿bien? Que yo debo respetar las normas. Caso contrario, hay sanciones, ¿bien? En cambio, cuando hablamos de legitimación, ¿por qué yo obedezco? ¿Por qué yo apoyo a un gobierno? Porque le reconozco autoridad. Bien, lo considero válido, lo avalo. Bien, por eso dice, por el cual el dominio del que está en el poder es considerado válido por aquellos que están subordinados, gobernantes y gobernados. Entonces, los gobernados van a obedecer las disposiciones del gobernante, ¿bien? Porque les reconocen, lo avalan, lo apoyan. O sea, por eso es importante la legitimación del poder. Esos son los 4 elementos, chicos. ¿Han quedado claro para que vayamos analizando a los diferentes regímenes teniendo en cuenta estos 4 elementos? No se olviden que en el programa está. María Belén, ahí cuando usted en el examen final, igual que le digo a Juliana, que les preguntamos, a ver, hable de los regímenes políticos, refírase directamente al criterio amplio y después elija un régimen político y lo analiza. O quizá le diga, hable de todo. Pero yo les digo que a veces se toma así. Entonces ustedes ahí nomás, si no se acuerdan, porque por ahí no se acuerdan, chicos, yo lo entiendo, por a veces los nervios, tomen el programa. Ahí está, chicos, estos 4 elementos. Y hace referencia al criterio amplio. ¿Qué autor lo colocamos acá? A Luis Sánchez Agesta, que después al final de la unidad lo vamos a ver quién es este tratadista español. Bien, entonces, vamos a ver, ya le explico, Jorge. Entonces, ¿cuáles son esos 4 elementos? La ideología, la fórmula constitucional, la organización económica y social y la legitimación del poder. Jorge, usted no le entiende la legitimación. Fíjese, tenemos los gobernantes y los gobernados, ¿no es cierto? Los gobernantes, que son los que están en el poder, que ustedes ya han visto cómo se accede al poder en nuestro país, cómo se accede al poder mediante las elecciones, mediante el sufragio, ¿bien? Fíjese, los gobernados tienen que acatar las decisiones que se tome por el que está en el poder, ¿bien? Entonces, hay una forma, hay un principio que se llama la legitimación. Es decir, que yo les reconozco autoridad a esa persona que está ejerciendo, a ese soberano, sea un presidente, un primer ministro, ¿bien? Yo les reconozco la autoridad y yo tengo la obligación, por lo tanto, si yo lo avalo, lo apoyo, tengo la obligación, chicos, de obedecer sus disposiciones. Bien, la legitimación no es lo mismo, Jorge, que la legalidad. Se confunden a veces la legalidad con la legitimación. La legalidad, cuando hablamos de algo legal, hacemos referencia a las normas, a los preceptos, a lo legal, ¿no es cierto?, al derecho. Cuando hablamos de legitimación, cuando algo está legitimado, Jorge, significa que yo apoyo, yo lo avalo, yo lo respeto porque lo considero, o reconozco, mejor dicho, reconozco la autoridad. Bien, entonces yo no necesito que alguien me obligue a respetarlo, a obedecer. Yo, de por sí, yo lo considero, lo reconozco esa autoridad, por lo tanto, respondo, obedezco sus disposiciones. ¿Quedó claro, Jorge? No se confunda legalidad con legitimidad. Cuando hablamos de legitimidad, es esto. Es decir, cuando el dominio, ¿quién lo tiene? El gobernante, el que está en el poder, el que llegó al poder. Yo lo reconozco, lo considero válido a su dominio, le reconozco autoridad. Por lo tanto, si yo reconozco autoridad, lo considero válido, tengo la obligación de obedecer sus disposiciones. Es como dice acá Jorge, hay un reconocimiento del poder, pero de manera como, ¿me están obligando a reconocer lo que estoy obligado a respetar sus disposiciones, pero el reconocimiento, Jorge, significa que es voluntario, como ha puesto María Lourdes. Voluntario, o sea que yo avalo, yo apoyo. Eso es la legitimación. Es muy importante resaltar esta diferenciación con la legalidad. ¿Bien?
Lo importante, chicos, que la legalidad y la legitimidad van de la mano. Son como dos caras de una misma moneda. El que está en el poder no solamente el poder debe ser legal, sino también debe ser legítimo. Legal significa que hayas respetado el sistema de normas para acceder al poder, que haya un sistema, por ejemplo, del sufragio, el sistema electoral. Bien, yo llegué al poder respetando esas normas, es algo legal. Yo llegué porque la mayoría lo votó. Bien, y la legitimidad significa que no solamente es legal el poder, el que está ejerciendo el poder, lo está ejerciendo de manera legal, sino que también es legítimo porque tiene el apoyo, el consenso, lo consideran válido los gobernantes, los gobernados, mejor dicho, los gobernados cuando lo consideran válido, lo consideran, los reconocen, les reconocen autoridad. Bien, les voy a dar un ejemplo, nada que ver con esto de los regímenes políticos, chicos. Vamos a ver el caso del Papa. El Papa, ¿tiene poder o tiene autoridad? A ver si vamos por ese lado. Esto nada que ver con esto. Tiene, bien, pero el poder tiene autoridad, se les reconoce. Y además, Gastón, ambas, el poder lo tiene allá, a donde él está, en el Estado, donde él está. ¿Dónde está él? Ejerciendo su máxima autoridad. En el Vaticano. Ahí tiene no solamente autoridad, sino también tiene poder. Pero en el resto, en los demás chicos, los demás estados, en el Vaticano tiene el poder político, el poder. Pero el resto, chicos, es autoridad. Las personas lo veneran, lo respetan. ¿Bien? Autoridad. ¿Ven la diferencia? Les reconocen, está legitimado. Lo avalan, lo apoyan, les reconocen autoridad. Y el poder, recuerden que la autoridad se reconoce y el poder se impone. No se olviden de esta, la diferencia entre poder y autoridad. A la autoridad se la reconoce, el poder se impone. El poder se impone. ¿El dónde lo va a imponer? En el Estado, en el Vaticano. En el Estado Vaticano ahí tiene su poder y autoridad. Pero en el resto, a lo demás, fuera del Vaticano, él tiene autoridad. Está legitimado. Las personas que profesan la religión católica lo veneran, lo reconocen, lo respetan, lo apoyan. ¿Bien? Está legitimado. Eso le estoy dando este ejemplo para que ustedes entiendan la diferencia entre la legitimación y la legalidad. ¿Bien? ¿Quedó claro? Entonces, el principio de legitimación es cuando el dominio, ¿quién está ejerciendo el poder? El dominio, el poder de dominación, el que está gobernando, el que está en la cabeza, el que llegó al poder, el que accedió al poder. Se considera válido, está reconocido. Por lo tanto, yo debo obedecer sus disposiciones. ¿Quedó claro? Bueno, chicos, ya estamos en condiciones de analizar, teniendo en cuenta estos 4 elementos, los diferentes regímenes políticos. ¿Bien? Yo lo he hecho muy cortito acá, pero ustedes lo van a ampliar por el libro. Traten de ampliar porque en el principio de legitimación habla más el libro. Bien, la organización económica también, la ideología, ustedes lo tienen que ampliar. Pero esto es lo básico, bien, para que ustedes entiendan que estos 4 elementos me van a permitir analizar los regímenes políticos que vienen a continuación. Chicos, vamos a ver el Estado liberal de derecho. Cuando ustedes analicen los diferentes estados, se tienen que ubicar en el tiempo primero. ¿En qué época o qué siglo se desarrolló? Primero, el Estado liberal de derecho, ahí lo hemos puesto, chicos, les he puesto, ¿en qué época se desarrolló? Se desarrolló durante el siglo XIX. En el siglo XIX se desarrolló este Estado liberal y entra en crisis, bien, ya en las primeras décadas, al principio del siglo XX, el Estado liberal. Después, chicos, veamos el liberal, vamos a ver el neoliberalismo, ¿bien? Fíjense si es lo mismo o lo mejor al Estado liberal, si es una continuación o no, el neoliberalismo. Primero está el Estado liberal, después vamos a ver, chicos, vamos a hacer referencia al neoliberalismo. El Estado liberal de derecho. Bien, esto es un régimen político. Vamos a ver que se desarrolla durante el siglo XIX y cuando entra en crisis en las primeras décadas del siglo XX. Es muy importante que ustedes se ubiquen, chicos, porque cuando veamos el Estado de Derecho, el Estado social de derecho, van a ver en qué siglo va a ser posterior al Estado liberal. Pero vamos a ver por qué. A ver, Mariana, no tengo las páginas del libro porque no lo tengo yo con números, pero está en la unidad número 9, búsquelo
Dayana, como ha puesto ahí Dayana. La unidad número 9 está ahí, la unidad, dice unidad 9, parte A, los regímenes políticos. Búsquelo ahí en el libro, casi al final está. Casi al final del libro está. Bien, gracias Juliana. Juliana nos está orientando, así que gracias. Ahí está Marisa, ha puesto. Pasa que, chicos, el libro que yo tengo, el que se publicó el último, no está numerado, así que, pero están las unidades ordenadas ahí, así que bueno, por lo menos busquen al final casi del libro. Gracias, Ana. Chicos, vamos a ver el Estado liberal de derecho. Fíjense, ¿cuándo se desarrolló? Durante el siglo XIX. ¿Cuándo entró en crisis? A fines, a las primeras décadas del siglo XX. Bien. Fíjense, entonces, el Estado liberal, chicos, es un régimen político que se va a contraponer ¿a qué? Al Estado absoluto, al Estado monárquico, propio de cuándo fue los estados, que yo les dije qué es lo que pasaba cuando hablábamos de una monarquía absoluta. Que recuerden que hay una persona, monarquía absoluta o Estado monárquico o Estado absoluto, donde una sola persona concentraba todos los poderes. Y ellos sostenían que su poder tenía un origen divino, que eso es pregunta del examen, donde se le pregunta, a ver, desarrolle la teoría del origen divino del poder y quién va a refutar esa teoría. Es un autor que ustedes ya lo han visto, lo vamos a repasar también para el parcial, que va a refutar esa teoría y por lo tanto va a aparecer una teoría que se llama la teoría de la traslación del poder. Eso ya ustedes ya lo han visto con el profesor Rivero. Pero el Estado absoluto, chicos, el Estado liberal, que el que estamos analizando, vean en qué época se desarrolló y cuándo entró en crisis. Porque todo régimen político, chicos, entra en vigencia y cae, entra en crisis. Por eso hay una continuidad. Y vamos a ver, chicos, que este Estado liberal se contrapone ¿a quién? Al Estado absoluto. O sea que primero tuvimos un Estado monárquico absoluto. Después entra en crisis este Estado absoluto, no en crisis, sino que a las monarquías, chicos, no es que desaparecieron las monarquías absolutas. Lo que aparece es el carácter de absoluto, pero las monarquías, chicos, todavía siguen existiendo en la actualidad. Ustedes recién lo colocaron en el chat público, lo colocaron. Hay monarquías todavía imperantes, pero no es de carácter absoluto. El absoluto yo les dije que no, ¿qué significa absoluto? Que esas monarquías no tenían límites. ¿Quién le pone límites al poder? Las constituciones, cuando se dictan las constituciones. Recuerden cuando la Revolución Francesa, cuando vimos a Sieyès con la Revolución Francesa, que le dio una constitución a Francia, esa constitución es la que, 1789, la que le puso límites a los monarcas. Entonces ahí hay monarquías, pero están limitadas, no son monarquías absolutas. Ejemplos los que ustedes dieron en España, en Inglaterra, en los Países Bajos. Bien, entonces, el Estado liberal es un régimen político que se contrapone al Estado absoluto, al Estado monárquico, que fue propio de los siglos XVII, XVIII. Y ahí les puse entre paréntesis qué implicaba ese Estado monárquico. Fíjense, hay una concentración de poderes o de funciones políticas, militares, judiciales, administrativas, tributarias, en una sola persona, el monarca. ¿Bien? Fíjense, chicos, ¿quedó claro ahí? El Estado liberal se contrapone al Estado absoluto propio de ¿qué? De otro siglo, del siglo XVII y del siglo XVIII. El Estado liberal es propio del siglo XIX. Vamos a ver, chicos, vamos a seguir analizando. Una vez que ya nos ubicamos en el tiempo, vamos a tener en cuenta los 4 elementos del criterio amplio. Bien, ¿se acuerdan que yo les dije la ideología, la fórmula constitucional, el principio de legitimación? Bien, y me faltaría el orden económico, la organización económica y social. Chicos, vamos a ver cuál es la ideología que impera en el Estado liberal. Después vamos a ver cuál es la ideología que impera en el Estado social. ¿Cuál es la ideología que impera en el Estado soviético, en el Estado nazista? Todo eso lo vamos a ver enseguida. Por ahora, el Estado liberal. En el Estado, la ideología, recuerden que es la la ideología es la base de todo régimen político, que impacta, ¿bien? En ese Estado. Implica, chicos, que ese Estado liberal es una ordenación que está influida, una ordenación institucional que está influida por el liberalismo político. Entonces, ¿cuál sería la ideología primordial del Estado liberal? La misma palabra se los dice, liberal. La ideología va a estar influida, o sea, ¿cuál va a ser la ideología que va a influir, va a impactar en este Estado liberal?
la misma palabra, liberal, del liberalismo, por el liberalismo político. Es decir, que esta ideología liberal, chicos, o liberalismo político, tiene dos corrientes teóricas. Una llamada la doctrina de división de poderes y el bionaturalismo. El derecho natural y la doctrina de división de poder. Esa es la ideología. Y vamos a ver qué entiende por la libertad. Por eso vamos a ver, chicos, cuando ustedes analicen los otros regímenes políticos, van a ver también no solamente la ideología, sino dentro de la ideología cuál va a ser qué tipo de libertad, si es una libertad positiva o una libertad negativa. Vamos primero, chicos, a la ideología. Entonces ya dijimos, volviendo a repetir, acá está la ideología liberal, tiene dos corrientes teóricas, desde el punto de vista teórico, el derecho natural y la doctrina de división de poderes. Fíjense, ¿qué autor hablaba de la división de poderes, chicos, que ustedes vieron en la unidad número 4? A ver, esto está relacionado, fíjense que todo está relacionado. ¿Quién es el autor que hablaba de división de poderes? Y que escribió algo que se llamaba, que él veía cuál era el espíritu de las leyes. ¿Cómo se llama el autor que habló primero de la división de poderes? A ver si me contestan ya. No, Maquiavelo no, Esteban. No. En la unidad número 4, con la profesora Ramos, creo que lo han visto, con Riveros. No. A ver. ¿Quién hablaba? ¿Qué autor hablaba de...? No, antes de Rousseau, chicos, antes. ¿Quién es el que habló de una división de funciones, de poder y que hablaba del espíritu de las leyes? No, tampoco. Fríos. Montesquieu, muy bien, Dayana. Dayana aprobó. Dayana. Montesquieu. No se olviden, chicos, Montesquieu en la unidad número 4, como ha puesto Dayana. Montesquieu es el que habla de esa división y que trata de indagar, chicos, el espíritu que tienen las leyes. Por eso su obra se llama Espíritu de las Leyes. ¿Quedó claro? Sí, Dayana, perfecto. Por eso, no estudien, ya les he dicho, no estudien por las dudas o estudien adivinando. No, chicos, traten de estudiar con precisión. Cuando yo les pregunte quién es el autor que empezó a hablar, que estableció la división de poderes, fue Montesquieu. ¿Bien? Bueno, sigamos, chicos. El derecho natural. Vamos a ver esta ideología liberal. El derecho natural sostiene, fíjense, el derecho natural sostiene que el hombre por naturaleza, por el hecho de ser un hombre, por el hecho de ser un hombre, posee una serie de derechos. ¿Cuáles serían los derechos que por derecho natural, valga la redundancia, posee toda persona, chicos? Bien, lo primero, Jorge, antes que la libertad, ¿qué es lo primero? Antes de tener la libertad. A ver si Jorge lo saca. ¿Qué es lo primero? ¿Qué derecho yo tengo primero? Si ahí está en la pantalla. A la vida. No se olviden, chicos, esos son los derechos fundamentales. Acá lo han puesto bien, Jorge, Marisa, Oriana. Gracias. Primero, esos son derechos reconocidos, que son derechos humanos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, al derecho a la propiedad, el derecho a la educación. Fíjense, y fíjense que no son creados por la voluntad del hombre ni la voluntad política. Es decir, que es un derecho natural, chicos. Es un derecho propio de la naturaleza del hombre, ¿bien? Derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y más, etcétera, ¿bien? ¿Qué serían los representantes de que el hombre posee por naturaleza, por el hecho de ser un hombre, esos derechos? Ahí hemos puesto los que posee. Hobbes, Locke, Rousseau, Kant. ¿Quién eran estos autores, chicos? Hobbes, Locke y Rousseau. ¿Quién eran estos autores? ¿En qué unidad le hemos visto? Bien, Juliana, son los individualistas, los contractualistas, en la unidad número 5, ¿bien? Estos autores hablaban, recuerden, chicos, que ellos hablaban de un estado de naturaleza, donde los hombres, bueno, ya según la concepción antropológica, en Hobbes los hombres les hacían daño, en John Locke los hombres eran buenos, en Rousseau era un bruto, un salvaje feliz, tenían derechos, pero ahí vemos la concepción, si es negativa o positiva. Pero ellos hablaban de que el derecho natural, es decir, que todo hombre posee por naturaleza esos derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad. Por eso cuando hemos visto Hobbes, Locke y Rousseau, hemos hecho referencia, chicos, de que sobre todo, como que han puesto, ¿quién había puesto Locke? Diana. Ajá, Locke habla sobre todo eso en el estado de naturaleza. Cuando crean al Estado, en John Locke, le ceden sus derechos menos 3. El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Muy bien. En cambio, en Hobbes le ceden todos los derechos.
¿Bien? ¿Quedó claro? Jorge, se antepone el realismo. Bueno, muy bien. Bueno, espero que el examen final logren decirme así. Siempre hay una relación de todo, chicos. Muy bien. Bueno, sigamos. Vamos a la doctrina de la división de poderes. Acá, cuando hablamos de división, ¿qué significa división? Significa partición, significa que hay una diferencia, hay una diferenciación, separación. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de división de poderes, hay una separación de los poderes y por lo tanto el gobierno, el que está en el poder, tiene que respetar dicha división. ¿Para qué? Para preservar y asegurar la libertad. Y ahí vemos el término libertad, chicos. La libertad. Acá, en la ideología de este Estado liberal, la libertad tiene un valor central. Recuerden que la libertad es un valor, chicos, es un valor político, es un valor, la libertad es fundamental, la libertad. En este caso, la libertad tiene un valor central en la ideología del Estado liberal. Pero en este caso, la libertad lo vemos en un sentido negativo. Es decir, ¿qué significa en un sentido negativo? Que es una libertad con ausencia de coacción o de coerción de parte de tercero. ¿Le quedó claro qué significa esto? Que es una libertad con ausencia de coacción o coerción de parte de tercero. Libertad negativa, ausencia de coacción. ¿Qué significa? O se los explico. ¿Qué significa cuando hablamos de la libertad en sentido negativo? Puede ser una manera de decir apriete, Jorge. Significa que yo, como ciudadano, tengo derechos, ¿bien? Que están reconocidos en la Constitución, los derechos políticos, los derechos sociales. Yo tengo libertad de circular, libertad de profesar libremente una religión, puedo casarme o no casarme, puedo circular o no, puedo reunirme o no. Fíjense, eso significa. Es decir, que no hay hay una ausencia de coacción o coerción de parte de terceros, que ese tercero puede ser por parte del Estado o de otros. ¿Quedó claro? Libertad de pensamiento, de profesar libremente una religión. Bien, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de libertad negativa, es la ausencia de coacción o de coerción por parte de terceros. Bien, está muy vinculado con nuestros derechos. ¿Quedó claro la ideología, chicos? Las dos corrientes teóricas, el derecho natural y la doctrina de división de poderes y la libertad en sentido negativo. ¿Quedó claro? Eso tiene que quedar claro en la ideología del Estado liberal. ¿Y a qué se antepone el Estado liberal? Al Estado monárquico, al Estado absoluto. ¿Y en qué época se desarrolló? Bien, sigamos, chicos. Gracias, Juliana, quedó claro. Vamos a la fórmula constitucional. Fíjense que el constitucionalismo del siglo XIX, incluso el de nuestros días, vemos que sostenemos que la Constitución la vemos como ¿qué? Como un sistema de garantía. Las garantías, chicos, cuando hablamos de garantías, cuando hablamos de la Constitución, las garantías, las declaraciones, los derechos, ¿está para qué? ¿Para qué existen o para qué están establecidas en un texto llamado Constitución? Para proteger nuestra libertad. ¿Contra qué? Contra cualquier abuso del poder. Yo les dije que la Constitución le pone límites al poder para que no se evite o no exista abuso del poder. ¿Bien? Entonces, la fórmula constitucional en este Estado liberal se sostiene que hay un sistema de garantías que va a tratar de que, no va a tratar, sino que protege directamente la libertad, nuestra libertad contra cualquier abuso del poder. ¿Bien? Por eso, chicos, ustedes han visto que en un primer paso fue la constitucionalización de los derechos civiles y políticos bajo la forma de las cartas de derechos susceptibles del reclamo judicial. Significa, ¿se acuerdan cuando hablamos de la Revolución Francesa, cuando hablamos de los derechos humanos, que fue la primera constitución que habla de los derechos humanos? Y fíjense, cuando nuestros derechos son vulnerables, nosotros podemos acudir ¿a dónde? Ahí lo está diciendo. Si están constitucionalizados nuestros derechos, ¿nosotros qué podemos hacer si son vulnerados? Yo puedo ir a qué, puedo acudir, puedo reclamar a quién. ¿Ante quién puedo ir a reclamar que me están vulnerando un derecho? A la justicia, a los órganos jurisdiccionales competentes. Gracias, Rodolfo. Muy bien, bien. Y además, no solamente, chicos, cuando hablamos de la constitucionalización de los derechos civiles y políticos, cuando hablamos de constitucionalización, significa que los derechos, chicos, las garantías, están dentro de un texto, de un texto constitucional. Bien,
Recuerden que la Constitución es la ley suprema, está contenida, y que en el caso de que son vulnerados, yo puedo acudir a la justicia, a los órganos jurisdiccionales competentes. Y además vuelvo a reiterar, no solamente yo puedo acudir a la justicia ante cuando hay una vulneración, cuando me están vulnerando mi derecho o hay un abuso del poder, sino que están incorporados al texto constitucional. ¿Bien? Eso se denomina fórmula constitucional y además asegura el principio de división de poderes. Eso se denomina fórmula constitucional. ¿Quedó claro, chicos? No es difícil entender el constitucionalismo liberal. Eso lo tienen que explicar ustedes, que no solamente está contenido en la Constitución, sino en el caso de un abuso, una vulneración, yo puedo acudir a los órganos jurisdiccionales. Bien, y además está garantizado, está establecido la división de poderes, que hay dos autoridades, podemos reconocerlas, el gobierno federal o nacional y los gobiernos provinciales. Bien, vamos por último al principio de legitimación, sigamos. Aparecen dos formas de organizar el poder. Bien, vamos a ver cómo se organiza el poder en este Estado liberal. En primero, chicos, que lo primero, cómo está organizado, que la estructura, recuerden que todo poder, chicos, toda forma de dominación, donde están las autoridades, implica que hay una jerarquización, hay una estructura, y que esa estructura o jerarquía del poder político debe responder al principio de división de poderes. Es decir, tenemos tres poderes o tres órganos, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. Bien, entonces, esos tres poderes, los tres poderes se necesitan, los tres poderes se controlan y que constituyen un sistema de pesos y contrapesos. ¿Para qué? ¿Por qué existe esta división de poderes o división de funciones del poder? Es para frenar el poder, para ponerle límites al poder, para evitar el abuso. Y siempre y cuando va a procurar asegurar la libertad como principio fundamental. Bien. Y además, chicos, la segunda característica de la legitimación, ¿por qué yo estoy apoyando, estoy avalando? Es porque las decisiones que se tomen, las decisiones del poder, debe contar con el consenso de los individuos. Es decir, por lo tanto, en este sistema, en este régimen político de Estado liberal, hay una libre concurrencia de opiniones, hay una libre concurrencia de participación del poder. Eso es lo que dijimos recién cuando hablábamos de nuestros derechos. Y por último, chicos, la organización económica y social. Vamos a ver el Estado liberal, chicos. Si hablamos de Estado liberal de derecho, hay un principio que ustedes lo han visto en economía, que se denomina el principio de laissez-faire. Significa dejar hacer. El Estado debe dejar hacer. ¿Hacer a quién? ¿A quién les tiene que dejar hacer, chicos? El Estado. ¿A quién tiene que dejar hacer? A ver si ustedes lo sacan. Hay algo, un elemento. Más que sujetos económicos, como el mercado. No se olviden, el mercado. De ahí viene el término. Cuando ustedes tengan economía política, van a ver este principio de laissez-faire, dejar hacer. Es decir, que el Estado debe dejar hacer a los sujetos económicos. Acá he puesto sujeto económico, que en realidad es el mercado. Y dentro del mercado tenemos los sujetos económicos. ¿Quedó claro, Rodolfo? Y no limitarlo en sus acciones. Es decir, chicos, que exista, que los sujetos y el mercado tengan lo que se denomina la libre iniciativa. Está bien lo que ha dicho Rodolfo, los sujetos económicos. Esteban agregó el mercado, es decir, que en todos los ámbitos de la vida va a estar presente el mercado. El Estado no debe intervenir. Los sujetos van a tener lo que se denomina la libre iniciativa. Va a haber libertad económica. ¿Qué implica la libertad económica? La libertad de contratar, la de circulación, la libertad de producción, de comercialización, ¿bien? Y fíjense, que ¿quién lo va a ejercer esa libertad económica? El que lo va a coordinar es el mercado. ¿Y qué es el mercado? No se olviden que preguntamos qué es el mercado. El mercado es el ámbito, podemos decir que es el ámbito donde confluye dos grandes fuerzas, la oferta y la demanda. Es la mano invisible, decía Adam Smith, la mano invisible, ¿bien? Donde confluyen dos fuerzas, la oferta y la demanda. Es decir, que el mercado, chicos, es el que va a determinar. Sí, después vamos a ver
Gastón, el neoliberalismo. Primero ahora vamos a ver el Estado, vamos a analizar bien el Estado liberal, el Estado social, y después vamos a ver una breve reseña al neoliberalismo, porque creo que Mónica en la semana que viene va a hacer referencia al neoliberalismo. Pero ya lo vamos primero al Estado liberal, después vamos a ver el neoliberalismo. Pero después vamos a ver qué pasa. No participe. Lo que se denomina, usted lo que dice ahí, Gastón, se llama el Estado abstencionista. Se debe abstener. Ya vamos a ver. Por eso después vamos a analizar qué es el neoliberalismo, cuándo surge el neoliberalismo. Primero analicemos este Estado liberal. Bueno, entonces hemos dicho que el mercado, chicos, es el que va a determinar el qué, cómo y cuánto producir. El qué, cómo y cuánto producir. Es el que va a determinar los precios de los bienes y servicios, es el que va a regular la oferta y la demanda, ¿bien? Y por lo tanto, cuando hablamos de esa mano invisible, esas leyes de ese mercado son naturales, porque emanan de dónde? La misma naturaleza de las personas, ¿bien? Y en cambio dice que son leyes naturales, ¿bien? Emanan de la misma naturaleza de los individuos. En cambio dice que las leyes del Estado son artificiales y que distorsionan la armonía espontánea del mercado. Por eso sostiene que el Estado no debe dejar hacer, ¿bien? Y además, chicos, hay una crítica que se hace en este sistema, en este Estado liberal, que los beneficios del sistema capitalista, hay un reparto desigual, hay una desigualdad de distribución de los recursos, ¿bien? ¿Por qué? Porque hay amplios sectores o sea, hay pequeños sectores que tienen mucho y muchos que no tienen nada. Eso, por lo tanto, chicos, cuando se da esta diferenciación de la mala distribución de la riqueza, esto de las riquezas que se genera, esto es lo que empieza a generar lo que se denomina la crisis del capitalismo, la crisis del laissez-faire, y se empieza a debilitar este sistema capitalista, este Estado liberal. Si se empieza a debilitar, va a surgir otro Estado, el que se denomina, el que vamos a analizar ahora, el Estado social de derecho, que va a ser en una etapa posterior, ¿bien? Es decir, que este régimen político llamado Estado liberal de derecho va a ser sustituido por el Estado social de derecho, ¿bien? En vez de existir una economía liberal, como lo hemos visto recién, vamos a ver que existe una economía en el Estado social de derecho, una economía planificada. Ya nos estamos anticipando en cuanto al punto de vista de la organización económica y social del Estado social de derecho. Chicos, ¿quedó claro estos 4 elementos para analizar el Estado liberal de derecho y por qué empieza a entrar en crisis? Tiene que quedarles a ustedes. ¿Cuándo entra en auge? ¿Cuándo entra en crisis? ¿A qué régimen político se antepone? ¿Bien? ¿O se contrapone? Y analizar los 4 elementos del criterio amplio de la conceptualización de los regímenes políticos. Bueno, bien, gracias, Juliana y Abril. Espero ser clara. Chicos, por último, por hoy, por esta clase de hoy, vamos a ver la hora, chicos, 9:23. No sé, chicos, si quieren que veamos el Estado social o dejamos para el viernes, nos quedaría el Estado social y el Estado soviético, los estados totalitarios. Y nos quedaría ver los autores, muy cortito también. No sé si ustedes quieren que acá dejemos. Lo dejamos para el viernes, chicos, porque a mí me interesa, saben, chicos, la atención. Yo no quiero estar dando la clase y ustedes estén ya cansados porque o sea, hay que tratar de estar siempre despiertos, atentos. Así que vamos a dejar acá, chicos, y el viernes vamos a seguir. Pero vayan viendo los 4 elementos, porque eso se toma en el parcial. ¿Bien? Entonces, ténganlo en cuenta para el final y para el parcial. Chicos, acá yo voy a desactivar a ver, espérense, chicos, ratito.